Hola chicos, buenos días. No sé si me escuchan. Tengo problemas con mi conexión. Les pido unos minutos, por favor. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola.
Hola. Hola, hola, quiero saber si se escucha, por favor, contéstenme. Y si la presentación se ve. Sí se logra ver. Sí, perfecto. ¿Pasan las diapositivas? Sí, sí, sí está pasando. Sí. Ya, ¿puedo empezar? Sí, normal. Voy a escribir un ratito al delegado, ¿ya?
Buenos días a todos, ¿qué tal? Soy el doctor Eduardo Cabello, soy médico geriatra. El día de hoy voy a hacer la presentación del tema de inflamación y reparación de tejidos del curso de fisiopato. Quería saber si se escucha bien la presentación y si pasan las diapositivas. No sé si estará el delegado o estará el resto de estudiantes. Bien. Doctor Martos, espero su corroboración para poder continuar. Sí, doctor, Ya, sí están listo. pasando los sentidos. Perfecto, gracias. Bien, cuando hablamos de inflamación, hablamos en realidad de un término sumamente común, un término común que en el lenguaje no médico significa un millón de cosas, ¿no? Muchos consideramos que inflamación es una enfermedad y terminamos usándolo en el lenguaje coloquial común y corriente. Entonces comenzamos a usar el término de inflamación mal. Lo usamos muy mal y solemos decir, ah, mira, es que tiene una inflamación de la garganta, es que tiene una inflamación del pie, es que tiene una inflamación, y utilizamos a veces inclusive algunos adverbios que cambian la connotación de este término, ¿no? Diciendo, por ejemplo, tiene como una inflamación, tiene como una inflamación. Entonces, ya desde 1793 se sabe que la inflamación no es una enfermedad. Es decir, el Perú no se independizaba y estábamos en pleno virreinato y ya sabíamos que la inflamación no era una enfermedad, sino era una respuesta. Y acá viene lo más importante, ¿no? La inflamación es una respuesta del ser vivo a cualquier agente agresor. Y en realidad es un mecanismo de supervivencia, una forma como nosotros garantizamos el poder existir, el poder vivir, porque si no pudiéramos controlar los agentes agresores que aparecen día con día, no podríamos continuar nuestras vidas normalmente. Entonces, la inflamación como concepto es una respuesta protectora. Es protectorio, es un mecanismo de supervivencia. Apareció hace aproximadamente 1.500 millones de años en los seres pluricelulares y necesitamos sí o sí, tenerla o vamos a morir simplemente de inmediato. Sales de verdad, el canal del parto cuando naces y si no hay inflamación, mueres. Muy bien. Entonces, hay que comprender ciertos conceptos, como por ejemplo el concepto de agente lesivo, ¿no? El agente lesivo o agente agresor o noxa, y acá lo voy a dejar escrito, noxa, ya, este es otro nombre con el que se conocen los agentes lesivos, son en realidad cualquier situación, sustancia química, física, perdón, sustancia química o cualquier fuerza física que determine destrucción de un tejido. Es una noxa, también se conoce como agente lesivo o agente agresor para el que le gusta hablar en castellano más clásico, ¿no? Muy bien, perfecto. La inflamación tiene dos finalidades principales, que es controlar, destruir y reparar o iniciar la reparación de tejidos. Entonces, la inflamación tiene que remover el agente agresor y tiene que iniciar el proceso de reparación tisular. Tú no puedes tener inflamación si es que no vas a remover, no vas a destruir la noxa. Es inútil, no sirve tu respuesta inflamatoria. Y si esta respuesta inflamatoria no puede iniciar un proceso de reparación tisular, no puede reparar el tejido dañado, no sirve tampoco. Hay dos fases en la inflamación. La fase aguda es quizás la más eficiente y tiene mecanismos que le permiten controlar y destruir, es decir, remover a la noxa. Una vez que tú removiste a la noxa, una vez que la destruiste, ya tienes que empezar el proceso de reparación tisular para que se restaure la homeostasis, es decir, el equilibrio entre todas las células y todo el tejido. ¿Y qué es la inflamación crónica? Porque ya vimos que la fase aguda va a remover, controlar la noxa, destruirla y luego a iniciar el proceso de reparación. Pues lamentablemente cuando no puedes controlar la noxa, no puedes, o quizás no puedes destruirla, de repente puedes controlarla pero no destruirla, pues vas a terminar generando un estado en el cual la respuesta se perpetúa, es decir, sigues peleando con la noxa a través de meses, años. Y este término se conoce como inflamación crónica, pero no es la única forma de llegar a la inflamación crónica. Digamos que tú puedes controlar la noxa y además puedes destruirla,
pero nunca puedes iniciar el proceso de reparación tisular o empiezas a reparar mal. Entonces, las fallas en la reparación van a terminar también en inflamación crónica. Cada vez que ustedes hablen de una enfermedad inflamatoria crónica, lo que está sucediendo es que o no se destruyó la noxa o no se ha podido reparar adecuadamente el tejido. Entonces, la inflamación crónica siempre es mala. A diferencia de la inflamación aguda, que es una respuesta natural de supervivencia, la inflamación crónica es una aberración de esta. La inflamación crónica siempre es mala, siempre es patológica, siempre es problemática. ¿Qué inicia la inflamación? ¿Cuáles son esos agentes lesivos, noxas, agresores que terminan induciendo esta respuesta de supervivencia? Pues clásicamente creemos que la única causa de inflamación son las infecciosas, ¿no? Que las bacterias son la única causa de inflamación. Y ahí viene el gran problema, ¿no? El desconocimiento. Si ustedes como alumnos no aprenden esto, en el futuro, cada vez que ocurra una respuesta inflamatoria, van a empezar a dar antibióticos a lo loco y de manera ridícula. Los antibióticos solamente van a controlar una noxa, que es la noxa bacteriana. Por último, los virus deberían controlarse con antivirales, pero bueno, no todos los virus se van a controlar con antivirales. Pero no son los únicos microorganismos, ¿no? También tenemos hongos, tenemos parásitos, tenemos gusanos, etc. Pero la causa infecciosa ha dejado ya desde 1940 en adelante de ser la causa primordial de etiologías o causas de una respuesta inflamatoria. Las causas más frecuentes son las no infecciosas en la actualidad y deberíamos nosotros ponernos las pilas en controlarlas. Ese es el gran problema. Entonces, cuando ustedes piensen en una respuesta inflamatoria, primero que no quiero que digan inflamación, porque es un término antiguo, no médico, entonces comencemos a utilizar términos médicos reales, ¿no? Bueno, respuesta inflamatoria, reacción inflamatoria, como gustes, cualquiera de las dos. Entonces, cuando algo desencadena una respuesta inflamatoria, esto generalmente no es infeccioso, generalmente es no infeccioso. Y muchos de ellos se pueden ver en esta tabla, ¿no? Que ya unos investigadores chinos desde el 2017 en OncoTarget dejan bien claro, ¿no? Algunas etiologías no infecciosas, algunos agentes agresores no infecciosos, por ejemplo, son las quemaduras, tanto como el fuego, como también las quemaduras por hielo, ¿no? Injurias físicas como los traumas, los cuerpos extraños, está bien la radiación ionizante, y otras como por ejemplo la fuerza de gravedad. Sí, la propia fuerza de gravedad genera estrés mecánico. Ustedes inclusive en sus clases prácticas deberían haber llevado apendicitis como la principal causa de abdomen agudo en las personas y que al mismo tiempo está disparado por una noxa o un agente agresor bacteriano, ¿no? Que tiene dos fases, E. coli, Bacteria fragilis, eso ya lo verán en sus clases prácticas. Pero en el caso de agentes no infecciosos tenemos un muy buen ejemplo, el estrés mecánico, biomecánico de la articulación por la fuerza de gravedad, es otra noxa, un agente agresor que termina generando otra enfermedad inflamatoria crónica llamada la osteoartritis de diversas articulaciones. Los agentes químicos también están presentes, el alcohol, las toxinas, inclusive los propios fármacos, ¿no? Los fármacos también pueden ser noxas, agentes agresivos para nuestro cuerpo. Entonces eso de estar tomándote vitaminas para poder mejorar tu inmunidad, pues puede generar inflamación porque las vitaminas se comen y no se toman. Muy bien, entonces quiero que entiendan que no solamente las bacterias son agentes biológicos que terminan destruyéndonos, también nuestras propias células podrían hacernos lo mismo. Entonces, un ejemplo es el sistema inmune. Cuando el sistema inmune enloquezca, que ya lo verán la semana próxima, cuando lleven alteraciones del sistema inmune la semana 3, van a poder entender que estas células dañadas, alteradas, aberrantes, pueden hacernos daño y destruir. Son agentes lesivos. Sí, tu propio sistema inmune puede enloquecer, ¿no? Semana 3, tema autoinmunidad. Y el estrés psicológico va a terminar en la actualidad fomentando la destrucción neuronal por medio de neurotransmisores excitatorios, ¿no? Sobre todo glutamatos, una sustancia química. Y aquí está el tema, ¿no? Entre, ¿es un daño químico o es un daño psicológico? Y pues la neurobiología ha aumentado tanto, de verdad, en su investigación, que estamos en esa disyuntiva. La reacción inflamatoria entonces ya no es como se pensaba antes en 1793, ¿no? 92, porque en 93 se descubre esto. Entonces, mira, ¿sabes qué? Tiene una inflamación. Mira, tiene una inflamación del pie, mira, tiene una inflamación de garganta. No, no es así. Realmente la reacción inflamatoria es una respuesta de supervivencia. Y aquí ustedes pueden ver cómo el gatillante o trigger, está bien, el agente agresor, inicia esta respuesta. La respuesta es cada vez más agresiva y aumenta en intensidad, activando todos sus mecanismos de destrucción de la noxa.
se controla la noxa, luego se destruye, pero si nunca se destruye o no se puede reparar, esto va a seguir su camino hacia la cronificación. Pero si se destruye la noxa, debería empezar la resolución y con esto disminuir claramente para poder reparar el tejido. Entonces, hay que comprender que la cronificación es una complicación de las inflamaciones agudas. La inflamación crónica siempre va a ser una complicación de una inflamación aguda que no pudo cumplir sus objetivos principales. La perspectiva actual que plantea, por ejemplo, Robbins en 2021 es esta, ¿no? Y colocan como ejemplo una noxa muy conocida desde hace 6.000 años, ¿no? Los microbios. Entonces, ustedes van a ver cómo las células pueden resistir esto, generando una respuesta con 3 tipos de células que colocan acá, que son el macrófago, la dendrítica y el mastocito. Muy bien, ven ustedes el tejido necrótico que libera gran cantidad de prostaglandinas por la vía del ácido araquidónico, que ya debieron haberlo visto en su clase previa, y si no lo vamos a repasar ahora. Y estos van a terminar generando mediadores. Los mediadores son sustancias que promueven estos mecanismos de control de la noxa. Entonces, esto va a reclutar leucocitos, luego van a eliminar a estas noxas que son microbios, van a eliminar también al tejido muerto, y esto va a finalizar en la reparación del tejido. Entonces, para todos ustedes, no hay inflamación si no hay reparación de tejido. Entonces, toda inflamación aguda debe terminar en la reparación de tejido. Y si no lo hace, si esto falla, esto va a terminar en inflamación crónica. Muy bien. ¿Cómo o cuáles son los mecanismos de la respuesta inflamatoria aguda para poder controlar, remover, destruir la noxa? Vamos a dividirlo en 2 fases, ¿está bien? La primera fase, la fase del microambiente celular, y la segunda fase, la fase tisular. En el microambiente celular, es decir, la célula es la que responde a este agente agresor, a esta noxa. Va a responder de la siguiente forma. En primer lugar, tiene que reconocer que está siendo atacada, ¿no? Tiene que reconocer que hay estímulos lesivos, tiene que reconocer que hay agentes agresores y que estos van a terminar haciéndole daño. Pues para eso va a reconocer por medio de unos receptores de los cuales hablaremos dentro de un momento. Una vez que reconoció al agente agresor, va a empezar a activar una vía de señalización intracelular, es decir, va a disparar una cascada química para poder iniciar la transcripción de genes que tenía guardados para responder a esta noxa. Y estas vías de señalización son muy eficientes. En realidad son muchísimas, pero ustedes, como estudiantes de medicina, deberían por lo menos conocer 3. Aunque conozcan las 3, somos felices, ¿no? Adquirieron competencias y ya van a ser buenos profesionales. También deben liberar biomarcadores, tienen que liberar sí o sí estos mediadores de los que vimos en la diapositiva previa, para que puedan expandir la respuesta, porque oye, si se daña una célula, puede dañarse la célula vecina y podría dañarse la célula del frente. Entonces, todo el tejido tiene que estar alerta y por eso son los biomarcadores. Además, los biomarcadores tienen una función muy importante. No solo es expandir la inflamación, sino controlar el proceso, llamar a células inflamatorias, que ustedes ven acá en el paso 4, del microambiente celular, para poder completar la fase 1. Entonces, la fase 1 de la respuesta inflamatoria aguda en el microambiente celular va a culminar cuando lleguen las células inflamatorias a la zona de destrucción. Cuando lleguen, la respuesta va a ser agresiva y pues va a empezar la batalla. Aunque ya había empezado momentos previos, la respuesta inflamatoria va a hacer que tu cuerpo gane esta batalla. Muy bien. Pues seguimos ahorita en la fase inicial, no se olviden, la fase inicial, esta es netamente celular, inicial es celular, disculpen, falta de ortografía y caligrafía. Muy bien. La fase inicial reconoce desde el agente agresor hasta reclutar los leucocitos. Y esta fase, en la cual los leucocitos llegan, se activan y destruyen a la noxa, para controlar a la noxa, removerla y posteriormente disminuir la respuesta hasta la resolución e iniciar la reparación de tejidos, se conoce como la fase tisular, orgánica o sistémica. Entonces ustedes tienen que entender estas 2 fases, porque si no comprendo las 2 fases, jamás voy a entender inflamación aguda o respuesta inflamatoria aguda. Y si no entiendo eso, no esperen de verdad comprender por lo menos el 80% de las enfermedades del ser humano. La clase es crucial para poder comprender. Si tienen dudas hasta acá, me la pueden hacer, no hay ningún problema. Antes de pasar a describir cada paso,
de la fase inicial. Bien, continúo. El microambiente celular es importante para poder determinar la respuesta. Esta respuesta en la fase inicial depende del reconocimiento del daño. Pues para reconocer el daño, debería yo entender que existen dos conceptos, los PAMs y los DAMs. Los PAMs son moléculas de daño y los PAMs son moléculas de daño pero asociadas a patógenos vivos, como por ejemplo los virus, como por ejemplo las bacterias. Perdón, he cometido una tontería, ¿no? Los virus no están vivos, pero tienen en realidad moléculas de patógenos que podrían inducir esta respuesta. Pero las bacterias, los hongos, por ahí los parásitos, inclusive cuerpos extraños, patógenos como por ejemplo las toxinas de los venenos de las serpientes, de las arañas, etcétera, se comportan como PAMs. Son moléculas con patrones ya asociados a estos patógenos que son fácilmente reconocidos. La evolución ha hecho de que tengas receptores para poder detectarlos apenas ingresan a tu cuerpo. En cambio, una célula dañada, una célula destruida, va a generar agentes agresores que se pueden detectar. Y estas moléculas que pueden detectarse de inmediato, que pueden inducir una respuesta, se conocen como moléculas asociadas a daño o patrones moleculares asociados a daños, también llamados DAM. Entonces, si podemos hablar cuáles son los DAMs clásicos, es decir, las sustancias que pueden detectarse dentro de una célula para saber que lamentablemente está ocurriendo daño, podemos nombrar al ácido úrico, que al reventar una célula por necrosis, por ejemplo, va a liberarse y de esta manera las células vecinas pueden detectar que hay daño cercano. El ATP, que es una molécula que debería estar dentro de la célula para generar en realidad cualquier proceso celular, la molécula energética más importante, puede salir disparada después de que revienta una célula por necrosis. Y las células vecinas van a detectarlo como una molécula de daño, DAM, y así iniciar su cascada de respuesta. Igualito, la pérdida de una célula de su propio potasio ya la pone en alerta porque sabe que podría morir pronto. Entonces, se pone alerta e intenta corregir eso. El ADN, que es una molécula de estar inclusive dentro del núcleo, no debería encontrarse afuera. Inclusive ADN exógeno es detectado como un DAM. Pero el ADN extracelular ya se sabe que forma parte en realidad de la necrosis de otro tejido. El colesterol de las membranas celulares también alerta a las células y es un DAM muy importante. Las proteínas basuras, es decir, proteínas mal plegadas, proteínas mal, que no han tenido una fase de reconocimiento en el aparato de Golgi, que se terminan excretando, acumulando fuera y dentro de la célula, son detectadas como moléculas de daño. Entonces la célula se pone alerta porque sabe que podría morir pronto. Estos DAMs clásicos deberías tú conocerlos para de esta forma entender que cuando, por ejemplo, hay ATP extracelular por muerte de muchas razones, las células del tejido circundante van a empezar a activarse. Y pues los PAMs son diferentes. Los PAMs son patrones de reconocimiento, los PAMs son patrones asociados en realidad a patógenos y los RRP son proteínas de reconocimiento o son receptores de reconocimiento de estos patrones. Entonces, las moléculas de reconocimiento, estos receptores, se pueden dividir en dos en el ser humano. Podemos dividirlos en los NLR y en los TLR, que voy a colocar por acá. Tenemos los NLR y tenemos los TLR. Los PAMs, que eran las moléculas asociadas a patógenos, pues han de verdad evolucionado, ya han sido cada vez mejor detectados con generación en generación. Después de más o menos 2.000 millones de años de evolución, nosotros tenemos un muy buen reconocimiento de PAMs, inclusive los primates, que tenemos un sistema inmune muy fuerte porque detectamos muy bien a los PAMs, ¿no? Ya desde el Australopithecus en adelante, los homínidos definitivamente pueden detectar muy bien a los PAMs y luchar contra estos, ¿no? Los PAMs clásicos son el peptidoglicano de las bacterias gram positivas, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, el ácido lipoteicoico, la manosa de oligosacáridos que inclusive desata una respuesta inmediata mediada por complemento, el ADN con ciertos contenidos especiales de citosina y guanina que no están metilados, no son comunes en el ser humano y que son comunes en los microbios.
esto es detectado de inmediato. Se sabe que este ADN no es humano y, bueno, podría ser extraterrestre también, ¿no? Pero estamos ahorita dictando fisiopato en la Tierra, entonces lo más probable es que sea un microbio. El RNA doble cadena, entendemos que el ARN o RNA humano es monocatenario, una sola cadena, no tiene por qué tener doble, y si pues, detectamos doble porque esto no es humano, pues debe ser un PAMS, ¿no? Debe ser un patógeno. Y de inmediato se dispara la respuesta. Entonces, ¿cuáles son los mejores receptores para los PAMS? Los TLR, eso tienes que aprender en esta clase. Entonces, cada vez que el cuerpo detecte un PAM, lo va a detectar por medio de sus TLR. En realidad lo podría detectar por muchos otros receptores, pero tú hoy día tienes que aprender que los TLR son los principales. Y aquí vemos la estructura de los TLR. Vemos que los TLR son moléculas, en su gran mayoría, de membrana celular, transmembrana. Tienen la capacidad de detectar los PAMs afuera, acá estoy poniendo una P de PAM, son detectados y estos van a terminar mandando una señal hacia adentro de la célula. Entonces no necesita ser infectada esta célula para poder iniciar su respuesta. Ya se prepara de inmediato para responder y luchar contra el agente patógeno que de seguro está nadando por acá afuera. Entonces, basta con que detectes un PAM en tu membrana celular, tu célula ya puede destruirlo. Doctor, ¿y qué pasa con los DAM? ¿Se acuerdan esas moléculas de daño que estaban por ahí nadando en el ambiente tisular? Pues nuestra forma de detectarlo es algo diferente. Tenemos receptores de DAMPs afuera de la célula, así como los TLR, sí. Pero principalmente tenemos este grupo de hermanas moléculas llamados NLR. Los NLR, a diferencia de los TLR, suelen ser intracelulares y son un grupo de proteínas hermanitas que pueden detectar DAMPs y así armar una supermolécula de la cual hablaremos dentro de un rato. Entonces, quiero que entiendan que los PAMPs y los DAMPs pueden ser detectados también por NLR, aunque podemos decir que los DAMPs son generalmente o son exclusivamente detectados por NLR. Entonces, ahora que ya sabes que TLR detecta PAMPs, y los NLR detectan DAMPs, ahora podemos empezar a hablar cómo se dispara la respuesta. Pues aquí vamos a ver un ejemplo en el cual ponemos especies reactivas de oxígeno, llamados también EROS. La célula se está quedando con poco potasio o está acumulando calcio. La célula detecta que hay un problema, hay daño. Y si hay daño va a morir pronto y se activa. Para activarse se van a mezclar todos los NLR, todos los receptores, y estos NLR terminan formando moléculas muy grandes, un conglomerado molecular de gran cantidad de NLRs, y todos juntos forman, acá por ejemplo podemos ver un NLR, otro NLR y otro, y todos juntos van a formar una supermolécula que se llama inflamosoma. Entonces, en inflamosoma acá tenemos, miren ustedes los 4 tipos de inflamosoma que se conocen, con sus estructuras moleculares, las cuales tú no tienes por qué memorizar. Lo que tienes que aprender es para qué sirve el inflamosoma y tienes que aprender cómo se forma. Sencillamente, el inflamosoma se forma por la fusión, por la conglomeración de varios NLRs activos que ya detectaron daños. Entonces, estos se fusionan, forman esta molécula gigante y el inflamosoma sirve para activar a la caspasa 1. ¿Qué es la caspasa 1? Pues la caspasa 1 es la principal productora de la primera interleucina, de la interleucina 1 beta. Sí, puede producir también interleucina 18, eso se descubrió con los años, pero con que tú aprendas que el inflamosoma termina produciendo interleucina 1 beta, ya comprendiste muy bien esta clase. Entonces el inflamosoma activa la caspasa 1 y esta fabrica interleucina 1 beta. Y podría ser que la caspasa 1 fabrique interleucina 1 beta de la nada. No, no debería ser así, no hay control, ya que la interleucina 1 beta es un mediador. Y si es un mediador, lo que va a hacer es expandir la respuesta. Y pues van a terminar viniendo las células inflamatorias a destruir a alguien que no existe. Y si eso no existe, quien va a pagar pato va a ser el tejido que llamó o alarmó inútilmente a las células inflamatorias. Entonces, la interleucina 1 beta tiene que estar bien guardada dentro de la célula. Por eso es que la caspasa 1 solamente puede fabricarla, producirla o secretarla cuando el inflamosoma se lo ordene. Entonces es una cascada. Lo es. ¿Que tienes que aprenderla? Sí. ¿Tienes que memorizarla? Claro que sí.
Pero no se olviden, no tienes por qué memorizar cada molécula que forma un inflamosoma. Eso es un absurdo. Aquí tenemos, por ejemplo, vean ustedes cómo se adapta, cómo se forma con adaptadores el inflamosoma. Vean ustedes muy bien, ya el inflamosoma acaba de detectar los productos bacterianos dentro de la célula, el potasio cómo se está escapando, o de repente las especies reactivas de oxígeno. Se junta todo esto y forma el inflamosoma. Una vez que se formó el inflamosoma, la caspasa 1 ya está activa y esta puede formar desde prointerleucina B a interleucina B. Miren cómo cambia la forma de la interleucina 1 beta. Aquí la interleucina 1 beta está bien guardadita dentro de esta célula, pero una vez que tiene esta forma lineal, ya puede salir, o fibrilar, perdón, puede salir hacia el tejido circundante para disparar la inflamación aguda y llamar otras células, o activar a las otras y avisar de que hay, por si acaso, daño celular. Una vez que tú aprendiste ya la forma en cómo el inflamosoma dispara los mediadores, hay que estudiar un poquito de los TLR, porque los inflamosomas se forman con los NLR. Entonces, hay que entender que también algunos TLR pueden formar inflamosomas, pero lo más estudiado son NLR. Muy bien. ¿Cómo entonces los TLR suelen, frecuencia, son más frecuentes, suelen activar la cascada inflamatoria? Pues los TLR van a usar vías de señalización. ¿Qué es una vía de señalización? Es decir, se detecta un problema fuera de la célula, se detecta generalmente cercano a la membrana, y luego esta tiene que avisarle al núcleo que está dentro. Pues para eso tienes tres vías que tú acá tienes que aprender. La vía del factor nuclear kappa beta o NFKB, la vía de la MAP quinasa o promotor activador de mitosis, quinasa, ¿está bien? Y la vía JAK-STAT, que la verdad no me acuerdo cuál es su significado. Creo que son tirosincinasa, pero no, proteínas Jung, pero no me acuerdo realmente. Ya, NFKB, MAP quinasa, JAK-STAT. Esas son las tres vías que tú tienes que conocer que ocurren cada vez que se activa un TLR. Entonces se activa un receptor de patrones y de inmediato dispara estas vías. ¿Qué hace el NFKB? ¿Qué tengo que aprender de esta tabla? Pues tienes que saber que el NFKB va a tener una acción. Si yo tengo que memorizar esta tabla, tengo que memorizar cuáles son las tres vías y cuáles son sus principales acciones. Porque si no lo sé, pues simplemente esta clase no sirvió de nada y yo voy a terminar recetando antibióticos a alguien que le duele la garganta. Entonces hay que aprender muy bien la ciencia básica para no cometer esos errores en el futuro. Las moléculas de señalización, la regulación, la bioquímica, bien, para el que le gusta, como a mí, por ejemplo, lo puede estudiar. Pero como competencia profesional, por favor, tienes que saber para qué sirve NFKB, ¿no? Definitivamente. ¿Para qué sirve NFKB? Pues para la transcripción de proteínas. El factor nuclear kappa beta es un factor de transcripción que permite la transcripción, la creación de proteínas inflamatorias. Proteínas inflamatorias como, por ejemplo, la interleucina 1 beta, la 18, la 6, la 8, entonces, etcétera, etcétera. Un montón de moléculas mediadoras de inflamación que disparan el proceso y que terminan generando una muy buena reacción y efectiva. Entonces, la vía NFKB nos ayuda un montón. La vía MAP quinasa ya es una vía diferente. Como es una activadora de la mitosis, lo que va a hacer es proliferación celular, es decir, va a haber mitosis. Mitosis pura y dura. La célula de inmediato siente que tiene que dividirse para poder resistir. Imagínense que es un neutrófilo el que ha detectado esto, o una célula tisular. Comienza a dividirse porque sabe que como va a haber muerte, hay que reemplazar el tejido para que éste siga funcionando. Entonces, cada vez que hay una respuesta inflamatoria va a haber proliferación celular, va a haber más células de lo que normalmente hay, porque lamentablemente nos va a costar algo y vamos a terminar muriendo. Va a haber tejido muerto y eso va a perder un número de células considerable y hay que reponerlas. Por eso es que el cuerpo de inmediato activa la vía MAP quinasa. Y la JAK-STAT es muy similar a la NFKB, ¿ya? Al factor nuclear kappa beta. Tiene un mecanismo diferente de amplificación de la señal y tiene un mecanismo diferente de control también. Entonces, tienen que saber que tenemos estas dos vías en caso, no sé, un patógeno pueda bloquear a una o a la otra. Entonces, siempre tienes que tener tu vieja confiable, pues, ¿no? Imagínense que tengas un microbio que inhiba o que bloquee la vía NFKB. Va a matar sin llamar a las células inflamatorias y pues va a hacer lo que quiera sin tener una respuesta eficiente. Pero con tu vía JAK-STAT ya te salvaste, igual llamas a la gente, igual van a venir los policías a destruir al ladrón. Aquí están las tres vías.
vistas desde la perspectiva celular, desde la parte de la membrana hacia el núcleo para poder expresar los mediadores inflamatorios, ¿no? Y recuerden que de las tres, la que induce la proliferación celular es la MAPkinasa. Las otras, citoquinas inflamatorias para disparar la respuesta. Ahora que yo ya sé cómo una célula ha detectado los problemas, tanto de PAMS como de DAMS, y ya sé cómo se transmitió la señal y cómo se produjeron los mediadores inflamatorios, hay que saber cómo se expande la respuesta, porque si solamente voy a avisar a mis células vecinas que por si acaso hay un agresor, un delincuente metido en el barrio, nadie va a hacer nada, hay que llamar a la policía, hay que llamar en realidad a las autoridades para que vengan y controlen al agente agresor. ¿Está bien? Aunque algunos seres humanos tenemos una respuesta así como los conos, le damos con todo, lo agarramos, amarramos al agente agresor y lo agarramos a palos. Sí ocurre, por ejemplo, en el alveolo, ¿no? En el alveolo se agarra al agente agresor y se lo agarra a palos, ¿no? No necesitas llamar a tantas células inflamatorias, ahí nomás arranca el problema. Pero eso ya se hablará cuando se vea en los seminarios, ¿no? Por ejemplo, en apendicitis, los conversatorios. Los mediadores inflamatorios van a viajar completamente por todo el organismo para poder expandir la respuesta. Y un ejemplo que colocamos aquí son tres que vamos a aprender, ¿no? Tres mediadores. La interleucina 1, que viene del inflamosoma, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. Un capítulo aparte para las prostaglandinas, ¿está bien? Pues yo voy a empezar con las prostaglandinas. Son mis favoritas, me gusta mucho cómo se sintetizan, el mecanismo es bien fácil de explicar. Muy bien, cada vez que hay necrosis, ahora voy a empezar, una vez que hay necrosis, va a seguir la liberación de los fosfolípidos de la membrana. En la membrana celular que revienta con la necrosis, los fosfolípidos van a terminar convirtiéndose en ácido araquidónico. Y pues el ácido araquidónico tiene dos vías. Va a terminar convirtiéndose o en prostaglandinas o en leucotrienos. Y esto depende de una enzima, pues la COX es la enzima más famosa, está bien, que es la que termina fabricando prostaglandinas a partir de ácido araquidónico. Entonces, cada vez que tengas necrosis en un órgano, pues va a terminar produciendo de prostaglandinas siempre. Es una gran ventaja, de ahí hablaremos por qué. Y los leucotrienos, bueno, esto es fabricado por otra enzima que se llama LOX. Entonces, cuando tú aprendes esto, entiendes que las prostaglandinas van a estar presentes siempre que hay necrosis. Muy bien, un capítulo aparte, ya hablamos de prostaglandinas, ya hablamos del ciclo de ácido araquidónico, ahora hablemos pues de los mediadores potentes, pues, ¿no? Pues estos mediadores, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, son capaces de viajar a otros órganos para generar una respuesta sistémica, expansiva. ¿Ya? Por ejemplo, el TNF-alfa y la interleucina 1 van a viajar hasta el hipotálamo. Y en el hipotálamo van a inducir una respuesta bastante importante para el control de la división celular o del metabolismo de algunos seres inferiores. Y les digo seres inferiores porque en realidad ni siquiera son eucariotas, ¿no? Sobre todo las bacterias y algunos agregados supramoleculares no vivos como los virus. Entonces, el cuerpo eleva la temperatura y esta elevación de temperatura se le conoce como fiebre. Entonces, no puede haber fiebre si es que no hay interleucina 1 o TNF-alfa. No puede haber fiebre. Si no hay factor de necrosis tumoral alfa o interleucina 1 beta, no va a haber fiebre. El ser humano no puede tener fiebre. De hecho, el factor de necrosis tumoral alfa puede mantener la fiebre muchos días, ¿ya? Y esto es costoso para el ser humano. El ser humano va a tolerar la fiebre a costa de muchos cambios metabólicos. Va a elevar su propia temperatura. Nosotros, como seres superiores, podemos aguantar de verdad temperaturas de 39, 40, 41 hasta 42 grados sin daño en nuestro tejido, daño relevante. Cuesta, el trabajo es abrumador, pero podemos sobrevivir. No obstante, las bacterias, arqueobacterias, cianobacterias, las bacterias propias, gram positivas, gram negativas, cualquiera, no pueden resistir. En realidad su metabolismo se enlentece por completo. No pueden atacar, usar sus factores de virulencia. Les cuesta más que a nosotros. Existen otras bacterias que son muy poderosas y que pueden escapar, pero la gran mayoría, la infinita mayoría, está bien, no va a poder resistir esa subida de temperatura.
El costo más importante es que para poder elevar la temperatura del cuerpo vamos a tener que fabricar sustancias que se conocen como pirógenos. Entonces el hipotálamo tiene que fabricar estos pirógenos. En realidad son unas prostaglandinas especiales, ya, un poquito diferentes a las prostaglandinas que ven ustedes por acá, ya. Entonces fabrica los pirógenos a costa de dejar de producir los factores estimulantes del apetito. El hipotálamo, que es el órgano que gobierna el ciclo sueño-vigilia, que gobierna el apetito, que gobierna el sueño, que gobierna la temperatura corporal, este órgano va a empezar a chambear solamente en producción de pirógenos. Y la persona está sobrecargada, elevando su temperatura y encima no tiene hambre. Se le va a quitar el apetito. Ya saben por qué. Ahora, el factor de necrosis tumoral viaja con la interleucina 6 hasta un órgano crucial para esto, que eso es el hígado. El hígado es un órgano que va a fabricar proteínas para la lucha. Estas proteínas que utilizamos para la lucha se conocen como los mediadores inflamatorios de fase aguda, también llamado proteínas de fase aguda o reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda son proteínas que sirven para poder luchar eficientemente contra las noxas, generalmente noxas microbianas. Un ejemplo de este es la ferritina, ¿no? La ferritina es una molécula que captura el hierro. Otro, por ejemplo, es la hepsidina, que bloquea el transporte de hierro en todas las células que participan en su metabolismo. Entonces, el hígado promueve la producción de estas proteínas y estas terminan anulando el metabolismo del hierro. El metabolismo del hierro queda paralizado y el hierro se queda contenido en las células. Entonces, bacterias que comen hierro, como E. coli, como por ejemplo Klebsiella, algunas enterobacterias, etcétera, no van a poder trabajar adecuadamente porque no van a tener nutrientes. Entonces, sí nos cuesta porque el hígado va a empezar a fabricar proteínas para luchar contra estas bacterias a costa de dejar de producir proteínas que nos funcionan a nosotros para otras cosas, como la albúmina, que es un transporte crucial dentro de la circulación sanguínea. Y estos cambios se conocen como los reactantes de fase aguda. Y tienes que reconocerlos. Aquí podemos ver, por ejemplo, qué células participan o son atraídas por estas interleucinas. Entonces, ya se dispararon la interleucina 1, 6 y TNF-alfa, tú ya sabes cómo se produce esta. Estas vienen a partir de las células circundantes, ¿ya? Y todas estas moléculas llamados mediadores inflamatorios van a atraer células, van a llamar células al foco en donde está la destrucción. ¿Qué células son las que vienen? Pues los neutrófilos a la cabeza, los primeritos que aparecen, pero pueden venir células estromales con fibroblastos, pueden venir macrófagos, van a estimular los hepatocitos a producir lo que ya dijimos, las células dendríticas para poder capturar antígenos y presentarlos a las células más poderosas de la inmunidad, de las cuales se hablará en la siguiente semana. Adipocitos, está bien, sí, también nuestras células de la grasa participan en el control de las noxas y esta célula que es la supercélula y que la verdad es muy mal valorada, es el underrated de verdad de la inflamación aguda. Nadie le da bola, nadie le da el crédito, es infravalorada hasta el extremo. La célula endotelial es de verdad una célula crucial para la respuesta inflamatoria. No sé por qué la colocan acá, la bibliografía es del 2023, miren ustedes, 2023 del año pasado, y a pesar de que es del 2023, la siguen dejando de lado. Para mí, quizá la célula más importante podría igualarse al neutrófilo respecto a la respuesta. Pero ahí está, al costado, cuando debería estar al costado del neutrófilo, ¿no? Pero bueno, ya son cosas de los autores. ¿Qué tienen que saber? Que todas estas células van a ser atraídas. Y el proceso de atracción de las células hacia el tejido lesionado para luchar se conoce como quimiotaxis. Escrito. Muy bien. Entonces, la quimiotaxis es la forma como todas estas células fueron llamadas hacia el foco de destrucción para terminar de controlar y destruir a la noxa. Y bueno, posteriormente iniciar el proceso de reparación celular. ¿Qué mediadores debo aprender? Los que ven esta tablita. Apréndalos muy bien, conózcanlos. Les sugiero que
con estos de acá, ya ustedes van a dejar de recetar antibióticos a cada dolor de garganta. Van a mejorar muy bien su perfil profesional, van a adquirir competencias. Ya si quieres ahondar mejor, entender mejor las enfermedades y ser un mejor médico, la verdad, la interleucina 17 es quizás el boom, ¿no? Es el boom. Por ahí la interleucina 23, la 12 es crucial para los procesos de granulomatosis, el interferón gamma para la producción de o la activación de macrófagos, ya hablaremos de eso dentro de un rato cuando hablemos de inflamación crónica. Pero tienes que aprender sí o sí estos de acá. Tienes que aprender definitivamente. Y cuando hablamos de mediadores de la inflamación, hay que comprender que no solamente son aquellos que viajan lejos, porque estos son los que viajan por todo el cuerpo, sino también hay locales. Y aquí yo estoy colocando algunos mediadores locales, ¿no? De los cuales los que tengo que aprender están acá. Histamina y prostaglandina. Y una acción importante es la vasodilatación. Quiero que lo guarden ahorita porque más rato voy a conversarlo. Voy a hablar de esto, sobre la histamina, prostaglandinas y la vasodilatación. Bien, otra forma de mediar la inflamación es gracias al complemento. El complemento es una cascada, como la cascada de coagulación, idéntica. En realidad, el complemento 1 va a activar al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 5, así, etcétera, ¿no? No es tan simple, pero bueno, lo voy a resumir así. No estoy dictando una clase de numerología. ¿Está bien? Finalmente, el complemento va a terminar generando varias funciones, ¿no? Una de las funciones son expandir la inflamación. El complemento es quimiotáctico, suele llamar neutrófilos, así tal cual. Pero el complemento también sirve para poder destruir bacterias, sobre todo aquellas que tienen una pared sensible, ¿no? El complemento termina siendo un poro. Miren ustedes este hueco que le genera. Se fusionan todos los complementos, le hacen un tubo dentro de la bacteria para que el agua entre y la haga estallar. Aquí está bien como reventó. Entonces, esto es beneficioso para nosotros. El complemento se activa de la nada. Se activa simplemente de tres formas, ya alternativa, clásica y lectina, en ese orden. Bueno, en realidad fue el orden de descubrimiento, pero no es en ese orden. Y deberíamos comprender que el complemento es beneficioso para nosotros y que a veces falla, ¿no? Eso ya vamos a hablar de la semana siguiente. Se activa cuando no debe. Bien. Ya hablamos de los derivados del ácido araquidónico y ahora vamos a hablar del reclutamiento de leucocitos. Con esto muere la fase del microambiente celular. La célula ya detectó el problema, ya tradujo la señal, ya fabricó los mediadores ya viajaron por todos lados, los mediadores ya trajeron, ya reclutaron a las células de defensa que van a pelear la batalla. Bien, ¿cómo llegan las células de defensa? Bienvenido. Esta diapositiva vamos a hacer poco a poco, vamos a hacerla poco a poco para poder resumir lo que sucede. Miren ustedes, esta es mi célula favorita, la célula endotelial. La célula endotelial, pues como le dije, súper infravalorada. Nadie le da bola, pero ahí está. Siempre tu vieja confiable. Por aquí vamos a ver que hay un montón de microbios, ¿no? Que es una noxa bastante conocida, son más o menos 4.000 años que venimos estudiándola, por eso es que, bueno, ahí está. Ya sabemos que desde hace 70, 80 años no es la única noxa, pero bueno, vamos a empezar con lo clásico, ¿está bien? Pues nos gustan los clásicos. Acá vemos los microbios y vemos que los leucocitos tienen que venir. ¿Quién los llamó? Los mediadores inflamatorios. ¿Cómo llegan? Pues este leucocito, que es en realidad un neutrófilo y lo reconozco por sus núcleos, vean ustedes cómo los núcleos parecen riñoncitos, ¿está bien? Este neutrófilo está circulando, la circulación va en esta dirección. Entonces, como está circulando, podría ser arrastrado con cada latido del corazón. Este neutrófilo no quiere ser arrastrado, lo que quiere es ir y pelear su batalla. Recuerden que el neutrófilo es la célula más fiel del cuerpo, es la célula que va, de verdad, es súper fiel a tu cuerpo y va a hacer lo imposible para protegerte. Es capaz de suicidarse para poder protegerte, ¿ya? Mi vida por tu vida, así te va a decir claramente, ¿no? El neutrófilo es la célula más fiel. Y el endotelio, su amiguita, lo que va a hacer es fabricar una proteína que se llama la selectina P. Y miren ustedes que el neutrófilo de inmediato se llena de ganchos. Cuando el neutrófilo es llamado por los mediadores, se llena de ganchos. Estos ganchos van a servir para poder unirse como un pega-pega con las selectinas. Estos ganchos se conocen como integrinas. Entonces, las integrinas y las selectinas hacen un proceso de pega-pega, como el velcro, como el que tienes en tus zapatillas, casacas, etcétera. Eso de ahí. Y el neutrófilo va a marginarse, va a pasar del centro del vaso sanguíneo al margen, y ese fenómeno se llama marginación. Entonces, la marginación es importante, pero antes de que suceda,
debe haberse enlentecido, debe bajar la velocidad de la circulación. Eso se conoce como éstasis. Entonces, baja la velocidad de la circulación gracias a una proteína que se llama histamina, perdón, que sí, histamina, que termina haciendo vasodilatación. Entonces, el vaso se vuelve más ancho, el líquido deja de circular con velocidad, ocurre la éstasis y de inmediato sacan los ganchos los neutrófilos y pasan al margen. Se margina y ahora que lo ves en el margen comienza a rodar. Ese proceso de rodamiento es crucial para poder determinar el pasaje del neutrófilo al tejido lesionado. Además, el neutrófilo tiene que pasar por este huequito. Este huequito no es un huequito natural, chicos. Este huequito solo existe en ciertos tejidos, ¿no? En el riñón, por ejemplo, en los capilares fenestrados, en los glomérulos, en el hígado y en el vaso, en los sinusoides hepáticos y esplénicos. En otros lugares no debería haber huequitos. Estos huequitos se producen gracias a las prostaglandinas. Yo les había contado hace un rato que íbamos a hablar de estas. Las prostaglandinas que se formaron por necrosis terminan abriendo este huequito y este huequito es suficiente para que un neutrófilo se meta y salga. Pero el neutrófilo podría morir, el huequito es pequeño. Felizmente el neutrófilo tiene, está bien, un muy buen citoesqueleto que le permite hacer una deformación de este y cambiar en forma de gelatina hasta llegar al sitio de lesión, al lugar en donde está la noxa. Este mecanismo de deformación para pasar se conoce como diapedesis. Y pues la diapedesis va a utilizar otros tipos de moléculas de adhesión celular, CAM, molécula de adhesión celular, que es la PCAM1, y con esto se deforma, se despega y puede entrar. Y una vez que entró, va a ver que hay muchos microbios que lo superan en número y va a generar quimiotaxis, es decir, va a producir sus propias citocinas, interleucina 1 beta, etcétera, etcétera, con sus propios DAMPs. Y así va a disparar y llamar a otros neutrófilos. Cuando tú llamas a otras células inflamatorias, el proceso se llama quimiotaxis. Y pues así vienen más y terminamos ganando la batalla. Qué bonito sería si fuera todo, ¿no? Muy bien. Hasta aquí creo que los que están grabando les sugeriría que se tomen un descansito porque vamos a pasar a otra fase, ¿no? Fase tisular. Y retornen en 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Si tienen dudas hasta ahí, voy a dejar de compartir y voy a esperar unos minutos. Hola, hola, hola. Doctor Martos, una consulta. Sí, Luego estaba lo dejando un escucho. espacio para que hagan preguntas. Quiero saber si puedo continuar. ¿Sí? Sí, ¿Está sí, sí, bien? todavía hay tiempo, no te preocupes. Bien, bien. Gracias. Continúo entonces. Bien, chicos. Vamos a hablar de la fase tisular. Bien. ¿De qué trata la fase tisular? Pues la fase tisular es muy diferente a la fase del microambiente. Aquí ya es generalizada la respuesta, ¿no? Los leucocitos ya llegaron a la zona, ya llamaron a otros y ahora van a destruir a la noxa. Para eso hay que reconocer a la noxa, fijarla, atraparla y destruirla. Este mecanismo en el cual se reconoce, se atrapa, se engulle y luego se destruye dentro de la célula, como el neutrófilo, se conoce como fagocitosis. La fagocitosis es un proceso importante, es un proceso que está bien evolucionado. La fagocitosis es quizás el mecanismo más eficiente de destrucción de noxas que existe en el ser humano. Cualquier bacteria debería ser destruida por fagocitosis, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que no se puede fagocitar o simplemente no se puede destruir a la noxa? ¿Qué pasa si la noxa ni siquiera está viva y no la puedes destruir? El neutrófilo, como les dije, es tu célula más fiel y va a buscar suicidarse, ¿no?
Se va a suicidar con tal de salvar tu pellejo. Y para eso va a utilizar una super técnica que se llama la netosis. En la netosis, net significa red, el neutrófilo va a fabricar con sus propias enzimas, que ustedes pueden ver acá, las enzimas que utilizó para destruir a las noxas. Esto es un fagolisosoma, está bien, es una organela en la cual se va a destruir a los microbios. Vean este microbio que está por acá. Estas enzimas se conocen como mieloperoxidasas, MPO para los amigos, que van a terminar quemando a las bacterias o a cualquier otro microbio, por ejemplo, cándida, está bien, llegan y las destruyen de esta forma. Entonces, los neutrófilos tienen mieloperoxidasa y la mieloperoxidasa funciona en un ambiente ácido lleno de eros, lleno de especies reactivas de oxígeno. Pero en tu clase de la semana 1 te explicaron que los eros o especies reactivas de oxígeno eran sustancias nocivas para el ser humano. Pues en realidad el neutrófilo es una célula muy bien adaptada a los eros. Podríamos decir que es la mejor adaptada de todas. Entonces, puede haber un montón de eros y el neutrófilo no va a morir porque ya está hecho o ha evolucionado para resistir. Pero el resto de sustancias no, ¿no? El resto de verdad de microbios, de nuestras propias células no puede, morirían de inmediato. Entonces, la netosis es un proceso por el cual el neutrófilo coge su MPO, estas que están aquí, coge los eros, los termina pegando en su propia cromatina, su propio ADN, agarra su ADN, lo transforma en redes y en cada intersección coloca un pedazo de MPO. Y así forma una red súper poderosa. Se mira todas las bacterias que están por acá. Mira, acá hay bacterias que estoy poniendo como rayitas rojas. Está bien, hay bacterias. Y pues lo que hace el neutrófilo al ver que no puede ganar la batalla es estallar con todas sus redes que ven ustedes por aquí. Sus redes llenas de mieloperoxidasa. Y con estas redes de mieloperoxidasa intenta atrapar a las bacterias, intentando una fagocitosis externa. Muy bien, las atrapa y las quema por fuera. La netosis entonces es un proceso muy eficaz. Va a matar sí o sí a las noxas infecciosas, las va a matar. El problema es que como nuestras propias células también son asesinadas por el Eros y el MPO, pues no solamente van a morir las bacterias o microbios, sino también nosotros. La netosis es un proceso de destrucción tisular, una medida desesperada de control. La netosis es un suicidio que no es apoptosis, es otro tipo de muerte celular. Fue descubierta en el 92, publicada en 2014, y pues nosotros ya deberíamos conocerlo, ya han pasado 10 años. Entonces, la netosis es crucial para poder comprender por qué un neutrófilo termina generando pus. Antes no se sabía, creíamos que las bacterias los mataban a ellos, pero no siempre era así. Simplemente el neutrófilo ve que hay demasiadas y prefiere realizar su técnica netosis para quemarlas. Bien. Ahora hablemos, bueno, esto ya hablamos de las acciones que tienen las citocinas, ya hablamos de la fiebre, está bien, ya hablamos del problema en el sueño por el hipotálamo que está mal, ya hablamos de la disminución del apetito. Pero acá hay algo importante que no hemos hablado, está bien. No hemos hablado para nada de verdad de algunos efectos sistémicos sobre la inflamación. No hemos hablado del dolor. El dolor es una expresión de destrucción. No siempre. Cuando el dolor en realidad refleja una situación de destrucción, es un dolor normal y esto se conoce como dolor nociceptivo. De eso hablaremos algún día cuando les enseñemos fisiopato del dolor. Por ahora tienes que entender que el dolor es un mecanismo de defensa, igual que la inflamación. Y en realidad es un mecanismo de alerta de que algo malo está ocurriendo dentro de tu organismo. Entonces, el dolor ocurre en inflamación aguda por una molécula. Esta molécula es el factor necrosis tumoral alfa. ¿Está bien? ¿Se acuerdan el factor necrosis tumoral alfa que habíamos visto en diapositivas previas? Bien. Esta misma molécula termina generando algo importante. Genera el upregulation, también llamado la síntesis a la avanzada o como quieran decirle, una gran producción de una molécula que es el receptor del dolor.
Una gran producción de receptores del dolor. TNF-alfa va a estimular que todas las células alrededor del tejido lesionado produzcan receptores del dolor, para que tu cuerpo sepa que hay un problema ahí. Y por eso cuando las personas tienen gran cantidad de TNF-alfa por otras enfermedades, tienen un componente doloroso muy importante. Ya lo veremos en la semana 4, cuando les enseñen cáncer y entiendan por qué los pacientes con cáncer tienen tanto dolor. Pero por ahora tienes que saber que cuando hay TNF-alfa, va a doler. Si ustedes se cortan ahorita con un cuchillo un dedo, les va a doler y les va a doler mañana, pasado. Inclusive van a ver que en la zona en donde ocurrió el corte va a seguir doliendo. Pero si avanzas unos 2, 3 milímetros más, duele menos. Y si avanzas 1 centímetro o 2 más lejos de la herida, va a doler aún menos. Porque los receptores del dolor solo se han producido, fabricado en la zona de la lesión. Bien, hasta aquí ya entendimos cómo se dispara la respuesta inflamatoria aguda. Ya entendimos cómo se controla la noxa y se destruye. Estamos hablando de un mundo perfecto. Fisiología, en realidad, ni siquiera es fisiopato, está ahí. Fisiopato arranca desde 2, 3 diapos más allá. Hasta ahorita lo que hemos entendido es que las noxas se pueden destruir. Y tenemos mecanismos eficientes y otros no tan eficientes, pero que ahí ayudan un montón, ¿no? Entonces, tienen que saber ustedes que la inflamación, una vez que controló, debe empezar a resolverse, debe empezar a disminuir, ¿no? Y hay 3 procesos por el cual existen, ¿no? La resolución, la curación, o también llamado la desactivación. Como quieras decirle, la inflamación termina. Y para que termine, necesitas ya no polimorfonucleares, sino tienen que venir macrófagos, que son células de verdad de defensa de alto nivel. Son el equipo especial, ¿no? El SWAT, pues, ¿no? Son en realidad un equipo de células que no solamente van a producir destrucción de las noxas, sino que además de destruirlas, controlan todo el proceso inflamatorio, generando factores de crecimiento o llamando otras células de manera eficiente. Los macrófagos entonces son muy buenas células para la destrucción. Y acá hay 3 tipos de macrófagos que quiero que comprendas que existen. Está el macrófago 1, está bien, el 2, el macrófago 2, y el macrófago residente, que puede decidir si convertirse en 1 o 2 y que siempre está ahí vigilando. Siempre debe haber un soldado de élite metido en tus tejidos, siempre. Ya eso se conoce como macrófago residente. Entonces, el macrófago 1 y 2 pues ya es un macrófago especialista, está bien, va a decidir qué hacer con el tejido. Los macrófagos 1 suelen decir, mira, ¿sabes qué? No creo que esté perpetuado esto. Oh, un segundo. A ver. Creo que no, no sé. No se ve. Doctor Martos, ¿se puede ver? ¿Sí? Se había desactivado la opción de compartir. Listo, ahora sí. Sí, ¿Sí? ahora sí. Ya bueno. Vamos hablando de esto. Muy bien. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Hola? Ya bueno. Bien. No olvidemos que hay 3 tipos de macrófago. Acá hay macrófago 1, macrófago 2 y el macrófago residente. Este macrófago residente, el MR, macrófago residente, puede convertirse en 1 o 2 si así desea. Los macrófagos son soldados de élite, siempre debe haber un soldado de élite en tus tejidos, siempre para dirigir. Los macrófagos unos van a decidir continuar con la inflamación porque creen que es necesario destruir más microbios, más noxas no infecciosas quizás. Los macrófagos 2, en cambio, son paz y amor. Suelen decir, no, ya acabó todo, mejor iniciemos el proceso de reparación celular. Y pues como ven, uno es agresivo y el otro es paz y amor, ¿no? Si uno hace la guerra y el otro hace la paz, son enemigos naturales. Los macrófagos pueden convertirse de 1 en 2 y de 2 en 1 dependiendo de la orden de alguien superior. Y si alguien superior siempre va a ser un linfocito T. Un linfocito T. Los linfocitos T son células, que en realidad son generales, está bien que pueden decidir hacia dónde va un macrófago.
La evolución de la inflamación aguda ha cambiado notablemente. La inflamación aguda inicia con un daño tisular o necrosis y esta va a avanzar hasta la resolución, ¿no? Que es lo perfecto. Lo perfecto, pero nosotros no estamos hablando de lo perfecto porque ahora vamos a empezar a hablar de fisiopatía. Puede llegar inclusive a la curación por reparación, ¿no? Qué bonito, el tejido ya fue salvado de la noxa, ahora hay que iniciar el proceso de reparación. Pero si es que no podemos controlar a la noxa o el agente destructivo, nocivo, lesivo, es muy agresivo o es muy poderoso y no podemos destruirlo, vamos a terminar generando inflamación crónica. O si falla la resolución. Si falla la resolución, pues vamos a terminar en inflamación crónica. Este es el camino aberrante y este es el camino fisiopatológico real, ¿no? Este es el que deberíamos enseñar en este curso, pero no podríamos enseñarte esto sin haber aprendido lo natural, lo normal, lo bonito, lo perfecto, ¿no? En donde la noxa se destruye y el tejido se repara. Pues, como ya lo dije antes, la inflamación crónica siempre va a ser un problema, siempre, absolutamente siempre. Y bueno, estos son los tipos morfológicos de inflamación aguda. En verdad, si quieres lo aprendes, si quieres no. Esto es parte de otro curso. Esto es el resultado, en realidad, de la clasificación anatomopatológica de 1926. Creo que ya faltan 2 añitos para que esto cumpla 100 años. Y pues tenemos que hablar de actualizaciones, ¿no? Porque somos médicos de 2024, no de 1926. Entonces hay que hablar muy bien de las clasificaciones actuales. En aquella época, está bien, la inflamación se dividía en serosa, fibrosa, operativa. En la actualidad, ahí quedó, ¿ya? ¿Qué es entonces la inflamación crónica? Bueno, tiene el concepto histopatológico, en el cual hay focos de necrosis, de destrucción, al mismo tiempo de focos de intento de reparación y al mismo tiempo de focos de control en noxa. Entonces, es una aberración total a todos los pasos que narré hace una hora. ¿Qué hacemos entonces acá en inflamación crónica? En inflamación crónica estamos fregados, muchachos. Deberíamos destruir esto. Deberíamos destruir la noxa o iniciar los procesos de reparación. Y en realidad la farmacología actual apunta a eso. Apunta a destruir las noxas o a mejorar el proceso de reparación celular. Entonces, tú tienes que saber que la carga inflamatoria total puede llevar, lamentablemente, a la destrucción de los tejidos. Y pues lo más actual de las noxas, miren ustedes, la infección está acá y el resto de noxas son muy diferentes, ¿no? Desde malos hábitos de vida, sí, eso es lo que tienes como estudiante de medicina, no duermes, no comes, llevas como 8 cursos, encima te vas en la combi desde sur, desde Villa Norte hasta Villa Sur, etcétera, tienes unos muy malos hábitos de estilo de vida, con falta de sueño, van a terminar haciendo una aberración en el sistema inmunitario, sobre todo en los macrófagos, generando una carga inflamatoria abrumadora que va a llevar a enfermedades inflamatorias crónicas. Pero miren ustedes, el estrés, que no quiero que ustedes le llamen estrés a estar estresado porque tienen clase un sábado o un domingo, que somos estrés en medicina. Cuando hablamos de estrés, hablamos en realidad de un agente agresor muy, muy, muy fuerte, que no puede controlarse con facilidad, como el estrés postraumático, el estrés que se tiene después de una caída, una fractura, el estrés quirúrgico, que es un tipo especial de trauma, el estrés oxidativo, ¿ya? La acumulación de toxinas, por ejemplo. Por ahí noxas autoinmunitarias, que lo van a ver en la siguiente semana, y los antígenos propios o externos que van a llevar a esta autoinmunidad. El traumatismo lo colocan aparte en esta bibliografía desde el 2013 ya, porque es un capítulo aparte, ¿no? Tiene otros mecanismos por el cual tiene una gran carga inflamatoria. Es muy diferente tener un trauma por un cuchillito que te corta un dedo, y otra muy diferente es una roca de 4 toneladas que te arranque un brazo. Ambos son traumas y la carga inflamatoria es totalmente diferente. Pues, ¿cuáles son las consecuencias de la inflamación crónica de bajo grado? Hay que entender algo. Los traumas son cargas inflamatorias de alto grado, las enfermedades autoinmunes también. Pero estas de acá, está bien, las de bajo grado, como por ejemplo el aislamiento social, el trastorno del sueño, los medicamentos biológicos, la dieta basada en comida basura o comida chatarra, la obesidad, la inactividad física, esto que acá estoy descubriendo, de verdad, acá solamente falta tuberculosis por una enfermedad crónica infecciosa, y estoy describiendo a todo un estudiante de medicina, al menos de acá hasta acá, en sexto año, del primero al sexto año, y bueno, ya en internado para que tenga contacto con tuberculosis, 7 años completos. Ahí está, todo un estudiante de medicina. Muy bien.
Todos estos son causas de inflamación de bajo grado y van a terminar generando un montón de enfermedades inflamatorias impactantes, ¿no? Desde cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, sarcopenia, osteoporosis, inmunosenescencia, hacer envejecer al sistema inmune. Es un gran problema porque esto es una pandemia, ocurre en todo el mundo en la actualidad y el brote empezó en el siglo XX y pues estamos ya en el siglo XXI y no sabemos cómo paralizar esta bendita rueda. Sigue avanzando y va a seguir avanzando. Por eso les dije que las infecciones dejaron de ser nuestro gran problema hace ya 70, 80 años. Ahorita estas son las enfermedades más importantes y es en donde más se está investigando en la actualidad. Entonces, cuando a ti te enseñaban bueno, a mí me enseñaban mis profesores viejitos, no sé si ustedes tendrán profesores viejitos, pero yo en mis épocas sí tenía profesores viejitos. Mis profesores viejitos me hablaban de los tipos de inflamación, ¿no? Que la inflamación aguda es de los neutrófilos, que la inflamación crónica es de los macrófagos y los linfocitos, que los daños son sistémicos en la aguda y que en la crónica no, cosas muy extrañas, ¿no? Cosas que ya no existen en realidad, ¿no? El concepto actual de que una célula es para uno y una célula es para el otro ha cambiado y ahora hablamos de predominio celular. Entonces, en la aguda predomina la respuesta de neutrófilos y en la crónica predomina la respuesta de macrófagos. Y pues en el 2017 ya se descubrió que los neutrófilos también están metidos en la inflamación crónica y desde ahí ya no podemos hablar que hay exclusividad. No es que sea exclusivo los macrófagos en la inflamación crónica, no están los neutrófilos peleando, ¿no? Ya, y en Nature Reviews de Immunology puedes ver desde el 2017 cómo estas cosas cambian. ¿Y cómo es el enfoque actual entonces, doctor? El enfoque actual, PAMS y DAMS, así de sencillo. La inflamación aguda, generalmente gobernado por los dos. Pueden ser por infecciones o por otros problemas, ¿no? Caracterizado por DAMS. La duración es corta, la magnitud es bien agresiva y todo termina o en curación, está bien, o la destrucción del agente agresor, que va a terminar generalmente con la reparación del tejido. No tiene nada que ver con la edad, puede ser en niños, adultos jóvenes, adultos mayores, adultos muy mayores, ¿no? No interesa, cualquier persona le puede dar. Y tiene sus biomarcadores bien establecidos, bien estudiados. Son décadas, milenios de investigación. Ahí está la interleucina 6, la 1 beta que ya aprendiste, el TNF-alfa, y la proteína C reactiva, que es la más antigüita de los reactantes de fase aguda que se descubrió, ¿no? Se descubrió en los años 40, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, ya con esta proteína C reactiva, tú ya sabes que el hígado estaba produciendo estas sustancias llamadas reactantes de fase aguda. Y la inflamación crónica, esta aberración, suele ser generalmente por DAMS. Y de esto hablamos del exposoma, ¿no? En realidad son las expresiones genéticas a partir de la exposición a estas conductas de bajo grado, ¿no? Estos agentes lesivos de bajo grado. Y pues los exposomas son un tema de investigación actual, ¿no? El daño tisular de bajo grado, todas estas suelen ser persistentes y no suelen resolverse. En serio, diabetes no resolvemos, obesidad no resolvemos, osteoporosis no resolvemos, y ahí estamos. La magnitud es de bajo grado, está ahí suavecito, golpeando por años, golpeando. El problema es que tiene mucho daño colateral, se destruyen los tejidos notablemente. ¿Está relacionada a la edad? Sí, sí está relacionada a la edad. Resulta que los procesos de la falla de la reparación tisular disminuyen con la edad, entonces son más frecuentes los daños inflamatorios crónicos en adultos mayores que en niños, por ejemplo. Y los biomarcadores, pues hasta ahorita no se han descubierto biomarcadores exclusivos de inflamación crónica. Esperemos que con los años suceda. Esta bibliografía es del 2019, como ustedes ven acá. De repente ya en estos 5 años se ha descubierto algo y para el siguiente ciclo, para los que van a repetir, vamos a tener nueva información. Habíamos hablado que los macrófagos eran la célula más importante o la de predominio en la inflamación crónica. Pues estas células son células en realidad que vienen de la médula ósea y son células que forman parte del sistema mononuclear fagocítico, también llamado sistema reticular endotelial. Los macrófagos derivan de unos macrófagos bebés. Estos macrófagos bebés se conocen como monocitos y estos están circulando. Salen de la médula ósea y por ahí están circulando por todo el cuerpo. Una vez que el macrófago bebé detecta un problema, se transforma en un macrófago activo, también llamado macrófago adulto, y este ya pasa a un tejido y se puede quedar por meses o años, llamado macrófago residente. Muy bien. Recuerden ustedes que los monocitos van a migrar, ¿no? Y van a migrar de forma muy parecida a los neutrófilos.
con sus integrinas, selectinas, marginándose, rodando y haciendo diapedesis. Así que no se preocupen porque no tengo que poner una diapositiva más de eso, y si ya entendiste cómo lo hicieron los neutrófilos. El tema es que tienes que saber que hay dos formas de activar a los macrófagos. La inducida, generalmente por los productos microbianos, que le conocen como la vía clásica. A mí no me gusta decir esto de clásico y alternativo, porque estos son términos de los años 50. Es mejor decir la vía M1 y es mejor decir la vía M2. ¿Está bien? Entonces, la vía M1 de los macrófagos 1 es una respuesta inmunológica, una respuesta inmunológica hacia los agentes lesivos infecciosos. Una forma muy buena de controlarlos. Se produce gran cantidad de EROS, de especies reactivas de oxígeno y de óxido nítrico, que termina quemando. No utilizan mieloperoxidasa, por cierto, pero utilizan otras enzimas como la lisozima, etcétera, ¿no? Que van a terminar destruyendo claramente a los tejidos, a los microbios, sin tanta destrucción de tejidos. ¿Ya? Los macrófagos son más eficientes en ese aspecto, son muy buenos soldados, ¿ya? Y encima pueden guiar muy bien la respuesta inmunitaria. Pueden agarrar a los neutrófilos y dirigirlos para que su netosis sea más localizada, por ejemplo, utilizando sus propios mediadores inflamatorios. En cambio, los macrófagos M2, la vía de los macrófagos M2, es una vía diferente, ¿no? Es una vía que induce la reparación de tejidos. Por lo tanto, los M2 van a intentar dormir a los M1. Se le va a decir, oye, ya para, ya, deja de matar, deja de destruir, ya pasó, ya no hay noxa, ya se controló. El macrófago M1 en su locura puede decir, no, sí, todavía hay que necesitar, hay que destruir más. Ah, no, no. El M2 va a entrar en una pugna y van a pelearlos. Muy bien, los macrófagos M2 van a producir factores de crecimiento. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento producidos por los M2 son cruciales para que el tejido pueda crecer, es decir, pueda repararse. Los factores de crecimiento, o growth factor, como quieras decirle, son importantes para poder regenerar tejidos, reparar tejidos. De ahí hablaremos la confusión de estos términos cuando lleguemos a reparación. Entonces, para eso va a favorecer la angiogenia. La angiogenia es un mecanismo por el cual se crean nuevos vasos sanguíneos para nutrir, darle oxígeno y nutrientes a los tejidos que van a ser reparados. Este término lo vas a ver también en la semana 4, así que es un concepto que tú deberías aprender. Angiogenia, producción de nuevos vasos sanguíneos. Muy bien. Los vasos sanguíneos, recuerden que se van a producir durante la etapa fetal, ya en la organogénesis inclusive, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que aprender es que la angiogenia puede darse ya en un tejido adulto o ya en la vida postnatal gracias al M2. El macrófago M2 puede producir angiogenia. Normalmente, porque hay otras que lo hacen en la semana 4, ya se lo vamos a contar. Bien. Entonces, estos van a llamar fibroblastos, y los fibroblastos son la mejor célula para reparar arquitectura de un tejido. Un tejido debe tener una forma para que pueda desempeñar su función, y debe tener un tejido sostén, debe tener cimientos, y esos cimientos, esas columnas, esas vigas, lo realizan los fibroblastos con sus fibras colágenas. Muy bien, esta quizás sea la diapositiva más importante respecto a estas vías, me gusta mucho, en realidad viene de Robbins, del 2021, está bien, y podemos ver acá un macrófago M1, ¿no? Activado por la vía M1. Vean este M1, está bien, este macrófago M1 va a sintetizar especie reactiva de oxígeno, óxido nítrico y estas enzimas lisosómicas para hacer microbicidas. Pueden matar lo que sea, bacterias, hongos. Entonces no solamente matan procariotas, pueden matar eucariotas como hongos también. Y pues con sus propias interleucinas, miren por ejemplo la 23, está bien, o la 12, van a inducir inflamación. Con la inflamación se va a perpetuar y con esto destruir a la anoxas poderosas, ¿no? Como el bacilo tuberculoso, por ejemplo. Y acá vemos el macrófago M2, su hermano, la verdad es que se detestan, se quieren y se detestan, pero uno puede convertirse en el otro. El M2 produce factores de crecimiento. ¿Cuál es el principal factor de crecimiento que tienes que aprender tú como competencia profesional para que luego no estés recetando vitamina C a los pacientes para ganar plata con bonos de 250 soles? ¿Qué cosa tienes que hacer? Tienes que aprender el factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta. Es el mejor factor de crecimiento, el más importante. Y este va a permitir la reparación de los tejidos, ¿ya? Y con estas interleucinas, la 10 y el propio TGF-beta, va a generar
un efecto antiinflamatorio, va a resolver la inflamación, va a calmar todo el fuego, va a ser el bombero. Chicos, no se olviden, ¿cómo ocurre esto? Pues el interferón gamma y la interleucina 13 y 4. ¿Qué célula será esta? Esta célula podría ser un linfocito T, quien gobierna. El linfocito T va a producir interferón gamma y esto va a estimular a los macrófagos M1. Y si el linfocito T decide que los M2 van a ser los ganadores de la pugna entre 1 y 2, va a producir interleucina 13. La interleucina 13 va a apoyar a los M2, pero va a inhibir, bloquear a los M1. Entonces tienes que aprender bien esto. El interferón gamma tiene dos acciones. Tiene uno, le da poder a los M1 y al mismo tiempo les quita poder a los M2. Mientras que la interleucina 13 y 4 le dan poder a la M2, mientras que le quita poder a los M1. Este grafiquito de Robbins es muy práctico para poder explicar la relación entre el linfocito T y sus dos principales soldados de élite. Ya vimos esto, vimos la función del macrófago 1, está bien que es antiviral, antibacteriano, puede matar tumores. Aquí hay un tipo de macrófagos especiales que se llaman macrófagos asociados a tumores, los MAT, también llamados TAM en inglés, ¿está bien? Los MAT, esos macrófagos son súper poderosos, ¿eh? Muy poderosos, pueden destruir células neoplásicas, claro que sí. Sí pueden. Y la inmunoestimulación, ¿no? Pueden estimular a otras células para dirigir una muy buena respuesta. Como los M2, ya lo habíamos dicho, suelen disminuir esta respuesta inflamatoria inmune, van a reparar tejidos y van a inducir la nutrición de estos tejidos con nuevos vasos sanguíneos. El problema es que los M2 son protumorales, ¿no? Pueden suprimir y destruir a sus hermanos los MAT. Y en esta pelea con los MAT, los tumores se pueden escapar, ¿no? Y pues si se escaparon, hacen metástasis y nos fregamos. De eso hablaremos en la semana 4. Muy bien, y los linfocitos, esto es en realidad algo que es podría decir, un spoiler de la siguiente semana. Los linfocitos T helper son los linfocitos los generales, los que dominan todo, ¿ya? Los linfocitos T helper dominan absolutamente todo, todo. Pueden decidir si matan un tumor, si no matan un tumor, si matan un microbio, si lo encierran, si lo destruyen. Dirigen a todas las células, dirigen a los macrófagos, dirigen a las células, a otras células T, incluidos los TCD8, incluye al NK, puede controlar a los linfocitos B, a las células linfoides innatas, las ILC, que se descubrieron en 2017, etcétera, etcétera. Los linfocitos T helper son los mejores linfocitos. Hay un montón de T helper, 1, 2, el 9, el 17, el 23, el 10, etcétera. Y poco a poco, conforme vayas estudiando todas las enfermedades, vas a ir aprendiendo cuál es el general que ha fallado en su misión de dirigir adecuadamente, y por eso perdemos la batalla. Esto es anatomía patológica, no me pidan que yo lo explique, yo veo todo rosado, acá veo todo morado y acá veo todo morado también, ¿no? Creo que sí, acá hay foquitos rosados. Bien, hay dos tipos de inflamación crónica, la inespecífica, que no sé por qué, no sé, y la granulomatosa. La granulomatosa, está bien, es un clásico en ciertas respuestas inmunitarias, ¿ya? La inflamación crónica granulomatosa generalmente sirve para controlar cuerpos extraños o cuando el sistema inmune lo pide. Entonces, la inflamación crónica granulomatosa sirve para contener noxas. Contener noxas, ya que no se pueden destruir, ¿no? Contener noxas. Y un ejemplo es el granuloma tuberculoso que tú vas a estudiar en tu clase práctica. Entonces, en tu clase práctica, en tu conversatorio práctico, vas a hablar del granuloma tuberculoso, cómo se forma, cuál es la noxa, facilito de saber, bacterio tuberculoso, pero cómo puede ser tan resistente que puede aguantar hasta un macrófago, ¿no? Ya esa es otra historia, en el conversatorio práctico se los contaré. El absceso en realidad es un cúmulo de neutrófilos, ¿no? Este cúmulo de neutrófilos, pues, se va a quedar ahí durante un tiempo y este cúmulo de neutrófilos va a intentar encerrar a la noxa. No es tan eficiente como los granulomas porque termina siendo dañino para los tejidos. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien, voy a pasar a reparación de tejidos, está bien, para culminar la clase. Se hace mucho más sencillo porque mire, hemos hablado de inflamación aguda,
cada paso que tiene, sus dos fases, la fase del microambiente celular, la fase tisular, cada uno con sus propios pasos. Hemos hablado de la aberración de esta, que termina siendo la inflamación crónica. Hemos hablado del rol de los macrófagos en la inflamación crónica. Y pues ahora vamos a hablar de la reparación de tejidos, la reparación normal, lo que debería suceder, ¿no? Cuando, de todas maneras, hay inflamación por una noxa y esta se controla, debería iniciarse la reparación de tejidos. Pues la reparación es el restablecimiento de la arquitectura y la función. O sea, para tú reparar, tienes que, en primer lugar, reconstruir el tejido. Entonces, cuando tú lo reconstruyes, estás reconstruyendo la arquitectura del tejido. Imagínense que es una casa, esta casa tiene vigas, columnas, puertas, paredes. Todo esto tiene que ser restablecido. Y con esto la casa puede funcionar. De repente es una oficina, una vivienda, etcétera, ¿no? Esta función tisular se mantiene. Pues hay dos formas de reparación, la regeneración y la fibrosis. En la regeneración, está bien, se reemplaza los componentes dañados al 100% con tejido totalmente funcional. Creo que todos nos hemos cortado alguna vez o nos hemos mordido la lengua y pues nadie al lavarse los dientes ve cicatrices ahí en la lengua queda perfecta. Esto es porque las mucosas de la boca, faringias, intestinales, gástricas, se regeneran al 100%. Esta regeneración va disminuyendo con la edad, este proceso de guía de reparación tipo regeneración va disminuyendo con la edad. Entonces, los tejidos se hacen cada vez menos eficientes para regenerar. La fibrosis, en cambio, es otro tipo de reparación celular. Aquí lo que hay es un depósito de colágeno solamente para reconstruir la arquitectura del órgano tejido, nada más. No se puede recuperar la función completa. Y esto ocurre en aquellos tejidos que no tienen células progenitoras para regenerar, como por ejemplo la piel que está fuera de las palmas o las plantas de las manos, ¿no? O de los pies. Entonces, todos hemos tenido cortes en la palma de nuestra mano y pues nunca deja cicatrices, porque no utiliza fibroblastos. Ahí en la palma de nuestras manos tenemos células madre que permiten regenerar al 100%. En cambio, los cortes, por ejemplo, los antebrazos o en el cuero cabelludo, terminan generando, lamentablemente, cicatrices con fibrosis. Las cicatrices con fibrosis se deben a fibroblastos. ¿Está bien? Los fibroblastos son las células más importantes en el proceso de fibrosis. Y estos, obviamente, son dirigidos por el macrófago M2. Entonces, ¿la fibrosis es algo malo? No, no es algo malo si ocurre en los tejidos en donde debería ocurrir. Por ejemplo, la piel. En la piel debe haber siempre fibrosis, ¿ya? A tal punto que esto tiene un nombre especial. A esto se conoce como cicatrización, cicatriz fibrosa. Entonces, las cicatrices todas las tenemos, todos, absolutamente todos ustedes, yo, absolutamente todos tenemos cicatrices en la piel. ¿Qué pasa si un tejido que no tiene la capacidad de regenerarse, pues termina dañado, como el corazón en un infarto? ¿Va a regenerar? No, no va a regenerar porque no tiene células madre, ¿no? Es más, los miocitos, los cardiomiocitos no pueden dividirse, ni siquiera pueden hacer mitosis. Por lo tanto, va a tener que venir un fibroblasto a reparar la arquitectura y entonces hacen cicatrices fibrosas. ¿Dónde más hay cicatrices fibrosas? Pues también podría ocurrir en el sistema nervioso central, donde no hay fibroblastos, pero sí hay glías. Y este tipo de cicatrización no se conoce como cicatrización fibrosa, se conoce como cicatrización por gliosis, porque son las glías las que dirigen. Entonces, la gliosis es otro tipo de cicatrización en la cual no hay, por ejemplo, fibras colágeno, ¿no? Entonces, es un tipo parecido a la fibrosis, pero no es fibrosis. Bien, doctor, yo he escuchado que existe fibrosis en otros órganos, claro, como la fibrosis pulmonar, está bien, o como por ejemplo la cirrosis, ¿no? Que es un tipo de fibrosis también. Pues en estos tejidos no debería haber fibrosis, lo que debería haber es regeneración completa, 100%. Si es que no hay regeneración y al contrario de fibrosis, esto va a ser un problema, va a terminar destruyendo los órganos. Esta capacidad de poder regenerar más que fibrosar se conoce como resiliencia. Resiliencia, está bien, es un proceso por el cual un tejido
se regenera y no se fibrosa. Entonces, los tejidos son resilientes en la juventud, pero conforme va avanzando la edad, dejan de ser resilientes o pierden su capacidad de resiliencia, dejan entonces de regenerar al 100% y regeneran al 80%, por ejemplo, y el 20% es fibrosado. Y así va avanzando. Esto es un gran problema y esto sucede porque el macrófago M1 cobra más poder y el macrófago M2 cobra menos poder. ¿Y a qué se debe esto? A que los linfocitos te han envejecido y no pueden dirigir bien el proceso de resolución de la inflamación. Con esto ya entendimos, el proceso de cicatrización tiene fases. Tienen que entender que no puede haber reparación de un tejido. Aquí estoy poniendo un ejemplo de la reparación por cicatrización, es decir, fibrosis. No puede haber si es que no hay inflamación. Tiene que haber inflamación sí o sí. Entonces, todo empieza con la angiogenia, gracias al macrófago M2, en donde se forman nuevos vasos sanguíneos para poder dar oxígeno y nutrientes. No puede repararse si es que no hay oxígeno y nutrientes. Y formar el tejido de granulación. El tejido de granulación está formado por los fibroblastos que le van a dar arquitectura, las fibras colágenas, está bien, fabricadas por el fibroblasto, los nuevos vasos sanguíneos y los leucocitos que dirigen esto, sobre todo el M2. Muy bien, perfecto. Y la remodelación del tejido, pues para eso vamos a utilizar una proteína que tienes que aprender hoy día, la metaloproteinasa de matriz, la MMP, metaloproteinasa de matriz. ¿Está bien? La metaloproteinasa de matriz es una enzima importantísima en el proceso de cicatrización, porque los tejidos terminan remodelándose y acomodándose, ¿no? Imagínense que la cicatriz o la fibrosis termina siendo así toda fea, ¿no? Por arriba. La MMP va a terminar limpiándola y la limpia dejándola planita y muy bien bonita y rellenada. Entonces la MMP es una enzima importante en la vida normal. A veces la MMP se utiliza mal y aparecen problemas por culpa de la MMP mal utilizada. Y eso ya es un tema de otra semana. ¿Está bien? Ahorita tú tienes que aprender para qué sirve la MMP normalmente. O recordarlo, aunque esto es físico. Bien. La regeneración, ya saben, al 100%, la regeneración no utiliza, está bien, tejido de granulación. En la regeneración se utilizan los factores de crecimiento para la proliferación de las células madre. Las células madre son capaces de inmediato repoblar el tejido dañado y volver al 100% de la función. La cicatriz, en cambio, no solamente repara la estructura del tejido, pero no vuelve a tener la función. Es decir, la piel cicatricial no va a poder secretar los ácidos grasos que nos protegen, no va a poder formar vitamina D, etc. Por ejemplo, el cuero cabelludo, nomás que tú tienes cicatrices en el cuero cabelludo, te has roto la cabeza en niño, y pues estas cicatrices no van a poder formar pelo jamás, porque no pueden formar la función. Está la arquitectura, pero no cumple la función que tiene. Muy bien, ya hablamos de ácido araquidónico, ya hablamos de esto, y ha sido un gusto. Aquí está la angiogénesis que le decía, es el proceso por el cual se forman nuevos vasos sanguíneos en la vida postnatal, ¿no? Y para eso utilizas una molécula que tienes que aprender hoy día, porque la semana 4 la vas a volver a ver. El factor de crecimiento endotelial vascular, alias VEG. Importantísimo, fabricado por los macrófagos M2, y también el óxido nítrico para que esto no esté contraído y pueda formar un nuevo vaso. Es algo muy bueno para la reparación de tejidos, pero muy malo si se sale de control o no lo dirige un M2, como lo vas a ver en la semana 4. Muy bien, chicos. A veces, recuerden que estamos enseñando fisiopato y no fisio, lo anterior es full fisio, ahorita vamos a hablar de fisiopato. A veces la reparación tisular no se puede dar. Y esto ocurre por problemas terribles, ¿no? Por ejemplo, que nunca hayas destruido la noxa. Si tu tejido está infectado es porque todavía hay una noxa ahí y estás reparando algo que no puedes porque vas a fallar, ya que no has destruido la noxa. Entonces, lo ideal sería que destruyas al agente agresor para luego iniciar la reparación celular. En diabetes, el proceso, el linfocito T está aturdido y lamentablemente la sobrecarga de glucosa va a destruir o bloquear a los factores de crecimiento. Por lo tanto, los diabéticos no pueden reparar adecuadamente los tejidos. ¿Y qué pasa si no hay oxígeno? Pues lamentablemente la angiogénesis falló y pues no va a haber. Y si no hay comida, es decir, una persona desnutrida no va a reparar el tejido jamás porque se requiere un estado nutricional adecuado. Y otros son los factores mecánicos. En los factores mecánicos es más difícil reparar una herida de la rodilla que una herida en el antebrazo. Creo que todos de niños hemos hecho una herida en la rodilla. Pues estas heridas
suelen fallar en su reparación o demoran demasiado porque lamentablemente la articulación se está doblando todos los días. Muy bien, con eso terminamos la clase y podríamos comprender ya lo esencial de tus clases prácticas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en Apliquemos lo Aprendido, te hablan sobre un caso, en realidad, muy parecido a apendicitis aguda, en el cual el dolor después de haber comido algo bravo empezó en el epigastrio y terminó en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Es un cuadro de apendicitis aguda, el dolor era intenso, y aquí hacen una muy buena pregunta. ¿Cómo se explica molecularmente la presencia de fiebre? Fácil, si es que hay una anoxia, en este caso infecciosa, después de la obstrucción del apéndice, lo que hay es un aumento notable de interleucina 1 beta, está bien, interleucina 6, otro ejemplo sería la interleucina 8, ¿ya? Podríamos decir que el factor de necrosis tumoral alfa también. Y curiosamente el factor de necrosis tumoral alfa es la respuesta de la segunda pregunta. ¿Por qué hay anorexia? Pues porque lamentablemente hay mucho factor de necrosis tumoral alfa y el hipotálamo se ha dedicado a fabricar pirógenos y no a fabricar estimulantes del apetito. Entonces esta persona no va a tener apetito jamás. ¿Por qué hay mayor presencia de neutrófilos que de otro tipo de leucocitos? Pues porque la respuesta primaria es a predominio de neutrófilos. Recuerden, es una enfermedad inflamatoria aguda, por lo tanto el neutrófilo es tu célula que va a salir a salvarte el pellejo en ese momento. Ha sido un gusto, chicos, espero que hayan entendido. Me retiro. Doctor Martos, si se puede, terminamos. Ha sido un gusto. Sí, perfecto, doctor. ¿Listo? Muchas gracias. Ha sido un gusto. Hasta luego, doctor Martos. Hasta luego, Hasta luego. chicos.